Hola amigas y amigos, antes de que continuemos y disfrutemos el video que va a empezar, estamos aquí con Pepe Grajales, alias Pepe y Chema. ¿Por qué, amigo mío? Amigo, porque estamos nominados a los premios Spotify Podcast Awards, estos ¡Wow! premios de podcast, donde afortunadamente nos nominaron a ambos, amigo. Tú en la Sácatelas. categoría de... Crímenes reales. Y a mí en la categoría de Mejor Podcast de Entrevista. Así que espero que nos puedan apoyar todos. Si les gusta nuestro contenido y creen que merecemos un voto, pueden votar todos los días una vez, o si tienen cuenta premium, ¿hasta cuántas veces, amigo? Hasta 3, amigo. Así que, por favor, apóyennos. Si les gusta nuestro contenido, estaremos muy agradecidos con todos ustedes. Igual y ganamos y hacemos una convivencia más Ándale, grande. hacemos una fiesta. Sí. Si ganamos, hacemos un evento en vivo. Eso, chingado. Gratuito. Apóyenos. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Cualquier accidente en moto que viaje a más de 30 kilómetros por hora está determinado que te puede causar una lesión grave. Y les voy a decir algo, a veces las series médicas se quedan cortas. La terapia intensiva antes le llamaban la antesala de la muerte. Actualmente quiero por favor que la reconozcan como la antesala de la vida. Y uno dice, pues tómenle un electro, le duele el pecho. ¿Desde cuándo le duele el pecho? Desde que traigo esto aquí. Y traía un punzo cortante a nivel de tórax. Siguió, se metió ahí, la bajó. Mi hija. Ah, hombre, venía destrozada. Sí, era una lesión incompatible con la vida. Se me dan ganas de chillar. Sí, claro. Es que se pegaba en la cabeza, pero así, o sea, y nos lo tuvimos que parar por porque culpa. Le llamaron que en lugar de donar vida, donó muerte. ¿Y a él se le tomaría como un sobreviviente de cáncer? Buena pregunta. Si te gustan las escenas y te gustan las series de hospitales, te gusta Doctor House, te gusta Chicago MD, te gusta Grey's Anatomy, este episodio lo vas a amar. Porque el día de hoy tengo al gran doctor Eder Zamarrón, médico intensivista. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy vamos a platicar de todos estos casos impactantes que en verdad te voy a dar un tip. Siéntate, toma respiro y escucha porque te vas a impactar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestra Irma, por la presentación. Y les voy a decir algo. A veces las series médicas se quedan cortas con lo que vivimos realmente como profesionales de la salud. Lo voy a hablar desde el respeto, pero sí tengo que advertirles que voy a ser muy duro y voy a relatar cosas bastante impactantes, si me lo permiten, en medida de lo posible. Por supuesto que sí. Para aquellos despistados que aún no han escuchado, ¿qué es un médico intensivista y quién es el doctor Eder Zamarrón? Un médico intensivista es un especialista en manejar pacientes críticos o pacientes muy graves, y es el considerado especialista en terapia intensiva. Okay. Para llegar a ser médico en esta especialidad que se llama medicina crítica o medicina del enfermo en estado crítico, haces los 7 años de la carrera de medicina, luego haces una especialidad troncal para poder luego hacer ya la de terapia intensiva. En mi caso hice los 7 de medicina, luego 3 de medicina de urgencias y luego 3 de terapia intensiva. Y pues soy médico adscrito a una unidad de cuidado intensivo, y también tengo difusión para profesionales de la salud de contenido médico. También soy en redes sociales, pero mi contenido sí es para profesionales de la salud regularmente. Ok, ¿y cuál sería este canal? Digo, para que la gente, cuando termine de oír esto, se vaya directamente a tu canal. Muchas gracias, maestra, por eso. Tengo un canal que es como de entretenimiento y mini documentales acerca de cuestiones médicas, que se llama Doctor Zamarrón MD, en el cual puede verlo la población en general con amplio criterio, y pues el canal para los profesionales de la salud, médicos, enfermería, paramédicos, que se llama Entrenamiento en Áreas Críticas. Wow. Pues es bien, yo creo que es bien importante tener estos dos aspectos, uno para que nosotros como simples mortales entendamos y también nos informemos, y por otro lado para que los mismos de este sector salud pues tengan toda la información, y viniendo de alguien pues tan preparado, pues yo creo que esto es mucho mejor. Tengo una pregunta para iniciar.
Cuando nosotros escuchamos que una persona, un enfermo, está en terapia intensiva, usualmente pensamos en muerte. Pensamos que esta persona ya no tiene. ¿No sería el mejor cuidado estar ahí? Ay, qué buena pregunta y quiero que cambien el concepto todos los que nos están viendo diagonal escuchando. La terapia intensiva antes le llamaban la antesala de la muerte. Wow. Así tal cual mucha gente la conocía. Está en terapia intensiva, se va a morir. Actualmente quiero por favor que la reconozcan como la antesala de la vida. Es un paciente grave, agudo, una situación que sucedió por una enfermedad o traumatismo en poco tiempo y que le está condicionando una posibilidad de fallecimiento. Pero esa persona tiene muchas posibilidades de sobrevivir. O sea, es un paciente grave, en agudo, pero recuperable. Es el que va a entrar a terapia intensiva. Hay prioridades para seleccionarlos porque hay pacientes que son muy graves, pero que ya no son recuperables. Es pacientes a lo mejor que ya tienen un cáncer terminal, una situación de metástasis de este cáncer, etcétera, y que no van a ocupar terapia intensiva, van a ocupar a lo mejor unos cuidados paliativos en piso, en su casa inclusive, y eso se llama humanismo, evitar algo que se llama ensañamiento o más actualmente obstinamiento terapéutica, no sobretratar a personas que no le vamos a cambiar el pronóstico, los cuales sí vamos a hacer unas intervenciones muy dirigidas en enfermos agudos que tienen toda la posibilidad de sobrevivir. Por ejemplo, un paciente con trauma de cráneo que tiene una hemorragia interna. ¿Okay? Ese paciente llega a urgencias, se intuba, se pasa a quirófano, se drena el sangrado que traiga, se pasa a terapia intensiva porque ese paciente estaba previamente completamente sano y ahora tiene una situación que le está comprometiendo su vida y su función. Pero es reversible. Algo así quiero que conozcan a la terapia intensiva porque Wow, sí es un sí. lugar de mucho cuidado, pero no crean que es ya para los últimos minutos o horas o días de la vida, ¿eh? Claro, porque incluso yo tuve pacientes, me refiero a familiares enfermos con enfermedades graves, y cuando nos decían, lo vamos a pasar a terapia intensiva, todo lo contrario de asustarnos, decíamos, va a tener todos los cuidados. Eso. Está súper, qué bueno, porque si lo suben, eso significa que los médicos van a estar atentos, no va a haber este movimiento de personas que traen también incluso, no sé, hasta enfermedades a los pisos. Entonces nos daba gusto y la gente, cuando lo platicábamos, no, ya está en terapia intensiva, lo qué están bueno. atendiendo, nos volteaban a ver con cara de que no están entendiendo que se va a morir. Sí, pero ustedes porque tenían el concepto actualizado, Ujú. pero mucha gente sigue creyendo que la terapia intensiva es un lugar prácticamente fúnebre, triste. No, en la actualidad, si yo algún día tuviera la oportunidad de mostrar una terapia intensiva, se van a dar cuenta que es diferente. O los que han estado en terapia intensiva, bueno, en una buena terapia intensiva se dan cuenta que es un ambiente más ligero de lo que se cree. De hecho, una vez le dije a PPS y me dijo, ay, un día me gustaría entrar contigo. Le digo, si te animas, sí paso para que conozcas, pero dice, no, me va a dar un poquito de temor. Entonces, no se crean eso de que la terapia ya es algo fúnebre, ¿no? Los pacientes ahora, a pesar de que están intubados con respirador, ya los mantenemos la mayor parte del día despiertos, con una potente analgesia, más interactivos. Es otro chip el que tenemos ahora la medicina crítica actual. Cuando nosotros vemos que en las, y hacía de referencia a estas series, porque obvio se tiene que dramatizar y se tiene que exagerar, y mientras más, ahora sí que más líquido vital haya por todos lados y el médico saca serruchos, ¿no? Eso es como lo que nos impacta, pero a la misma vez nos atrae. ¿Qué tan cierto y qué es un momento crítico cuando te llega un paciente? Sí, de hecho, le voy a decir, maestra, algo que pues deben de saber las personas que nos escuchan. Hay series que sí son muy apegadas a la realidad, ¿eh? ¿En serio? Hay una que se llama The Pit, así, donde el protagonista es el doctor Robbie, que es un urgenciólogo, y la serie se basa en capítulos y cada hora es una hora real de la atención del paciente en urgencias. Entonces están viendo varios casos y sí es muy, muy apegado a la realidad. Hay algunas cuestiones técnicas que no son correctas, pero
es entendible porque pues al final de cuentas es muy muy difícil plasmar lo que es la atención real en una serie médica, pero al final de cuentas esa serie sí se apega mucho a la realidad. Y hay otras, yo lo divido en dos cosas, o sea, drama y cuestión médica. O sea, The Pitt en cuestión médica está en un 99 y en drama está en un 10, por ejemplo, así. Y hay otras que están al revés, por ejemplo, la más común donde sale el Doctor House. Bueno, es a lo mejor en drama 50 y en cuestión médica 50. Pero la otra que me mencionó donde sale las de Grey's Anatomy, bueno, Grey's Anatomy por ejemplo sería drama 99 y cuestión médica un 10%. Okay. Así la podemos estar dividiendo. Pero hay unas series que sí están muy buenas y yo les recomendaría la serie de Pitt si quieren saber realmente cómo se atiende un paciente grave y en esa ocasión o en esos episodios en la sala de urgencias. Yo creo que esa sí se apega a la realidad. Lo demás sí a veces está un poquito dramatizada, pero a veces no es lo que hacemos realmente. Un médico, me refiero general, puede atender una urgencia, pero más no todos pueden atender una emergencia. Todos los profesionales de la salud, incluyendo enfermería, prehospital, los paramédicos, deben de saber atender urgencias y emergencias. Okay. No necesariamente un seguimiento más avanzado, pero todos tendrían la capacidad de salvar vidas de forma inicial. ¿Cuáles son las principales intervenciones que pueden salvar la vida? Uno, saber detener un sangrado exsanguinante o, válgame la redundancia, un sangrado importante o una exsanguinación, ¿sí? O sea, un sangrado, por ejemplo, de una extremidad. Okay. Todos deberían de saber, uno, contenerla con presión directa en lo que rápidamente se pone un torniquete. Okay. Eso todo lo deberían de saber todos los profesionales de salud, inclusive no profesionales de la salud que tengan capacitación. Okay. Eso salva vidas. Número uno. Dos, todos debemos de saber reanimación cardiopulmonar. Saber identificar cuando una persona colapsa ante nuestros ojos, un adulto, que es lo más común. Regularmente son por arritmias del corazón. Son las únicas arritmias que existen. Voy a hablar con un lenguaje general, pero... Por favor. Sí, porque si no van a decir... Yo no voy a entender. No es, o sea, porque luego me han criticado de que, ay, ese doctor nos habla con palabras muy sencillas, como si nosotros fuéramos analfabetas y no... Así he visto los comentarios cuando salí con el doctor Olivares, pero la verdad es como... Si un ingeniero me diera términos, no lo voy a entender. Claro. Como si alguien de criminalística o criminología me diera términos, no lo voy a entender. O sea, es nada más para que todos hablemos el mismo idioma. Exacto. Pero yo siento que un torniquete, todos debemos saber, es salvavidas. Dos, saber RCP, dar unas adecuadas compresiones, saber usar un DEA, un desfibrilador externo automático que debe de haber en los lugares públicos. A veces no lo sabemos identificar, pero en muchos lugares públicos hay. Esas dos cosas todos debemos saberlo y yo siento que en general todos deberíamos de comenzar a entrenarnos en saber medir los signos vitales, que por eso se llaman signos vitales. Todos debemos saber calcular el pulso, calcular la temperatura, o sea, medir la temperatura, checar una presión arterial. Exactamente, eso la verdad que evitaría muchos problemas o que el paciente lleve o la persona llegue muy grave a los departamentos de urgencia. Así que yo considero que esas serían las principales situaciones que todo profesional de la salud debería de saber atender esas cuestiones básicas. Y bueno, pues las atenciones que le llamamos ABC, que la vía aérea esté permeable, que tenga buena ventilación, identificar si hay un shock en los pacientes. O sea, todos los profesionales deben de saberlo, pero sin lugar a dudas sí debe de hacer especialidad en la actualidad para poder mejorar y afinar la atención de los pacientes graves, tanto en emergencias y una subespecialidad para atenderlos de terapia intensiva. Hace unos... Híjole, no sé, igual y me equivoco, pero unos 20 años, había un programa que se llamaba MacGyver. No sé si alguna vez lo escuchaste. Sí. Y entonces MacGyver era un hombre que era espectacular para idear maneras de salvarse y salvar al mundo, ¿no? Entonces, si tenía que crear una bomba para volar una puerta, lo hacía con una liga y entonces rompía un cigarro y sacaba el tabaco, pero entonces lo prendía con una lupa. Bueno, ¿qué pasaría si tú, Eder Zamarrón,
tienes que atender un problema como los que vamos a platicar, pero no estás en el hospital. Sí, miren, les voy a poner el ejemplo. Es como si hubiera una fuga de agua o hubiera un cortocircuito y estuviera, pues claro, el plomero y estuviera el electricista, ¿verdad? Entonces tienes que reparar eso, pero ¿sabes qué? No tienes herramientas. Es difícil. Es muy difícil, por lo tanto, todas esas cuestiones, hasta en el programa de Mr. Beat, sale que le da una descarga con cables de luz. Todas esas son ficción y la verdad, en una situación real solamente podríamos poner más en riesgo al paciente. Lo único que se podría atender con nuestras manos como tal, son detener hemorragias, en medida de lo posible, porque casi siempre se ocuparían hemorragias exsanguinantes un torniquete, como les comento. La RCP con nuestras manos, que eso sí podríamos hacerlo. De ahí en fuera, cuando se detecta una glucosa muy baja en sangre, que le puedan hacer, por lo importante, los signos vitales, una medición con un glucómetro y que esté muy baja y el paciente todavía esté consciente, también se le puede dar lo equivalente a unos 15 gramos de glucosa enterales, o sea, que la pueda tragar. Y no sé si me ayuda alguien de ahí de la audiencia que sea profesional de la salud, yo creo que párale de contar, maestra. O sea, no es cierto esto de No. Alguien cayó, se abrió la cabeza, entonces saco yo el tequila y o sea, lo que estamos viendo, eso es grave y no es verdad. Y como usted dice, o sea, no es verdad y aparte, pues se infiere que se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes, ¿no? Le voy a contar un caso antes de entrar con los casos más impactantes. Una vez, una persona, un hombre, un joven, en la esquina donde yo tengo mi oficina, donde hago grabaciones y a veces consulta y eso, se escuchó un impacto. Salí y era un motociclista que lo impactó un vehículo. El motociclista se pasó el alto, lo impactan, sale proyectado y queda deteriorado de su estado de conciencia, o sea, está muy adormilado, un estado de comatoso le llamamos, no responde a estímulos dolorosos ni verbales, una respiración, no podía respirar. Cuando se hacen flácidos los tejidos de la lengua, vía aérea superior, se obstruye la vía aérea y pues ahí en el piso tirado. Entonces, pues me salgo yo, estaba con una amiga que es intensivista también, urgenciólogo intensivista, pero volvemos a lo mismo. No podían hacer exactamente. más. Lo único que hicimos fue rápido llamen al 911. Pero usted es médico y es intensivista. Exactamente, les ¿no? dije, de hecho, ahí estaba una persona que nos conocía y me dijo, doctor, no es que yo sí, pero, o sea, aquí lo único que vamos a hacer es permeabilizarle la vía aérea, o sea, tratar de que, pues, se enderece sin estirarle porque puede tener una lesión en la columna. Wow. Entonces, la verdad era bien frustrante, maestra, estar ahí sabiendo que ocupaba aspirarle la vía aérea, ponerle oxígeno, checarle la presión, le checamos los pulsos, nada más. Era una impotencia. ¿Por qué? Porque pues, es como, les comento, es como si un carpintero le digo, discúlpenme la comparación, ¿verdad? Ya se van a decir, ay, es que no es lo mismo, están jugando con vidas. Bueno, o un mecánico, que un mecánico también juega con vidas, ¿no? Claro. Entonces, oye, ¿sabes qué? Se me descompuso, no sé, la transmisión. ¿Puedes arreglarla? Pues es que no, nomás tengo mis manos. O sea, no tengo un desarmador, una pinza, no tengo herramienta. No tengo herramienta diagnóstica ni tampoco para intervenir. Algo similar pasa. Entonces, todas esas series donde hacen actuaciones médicas, pero que no son series médicas, distan mucho de la realidad. Si las series médicas a veces distan de la realidad, pues mucho más esas. No sé para qué me dé a entender. Y a veces dan malas ideas también. Sí, muy malas ideas. Pero bueno, esperemos que no las tomen y que tomen los consejos de profesionales de la salud. Yo nada más ya para adentrar, para ir calentando a las personas. ¿Qué pasa si yo estoy cocinando y de pronto me distraigo y me amputo un dedo? Es cierto que si yo tomo el dedo y lo meto en una bolsa con hielo y acudo a una sala de urgencias, ¿es posible que me lo puedan salvar? Sí. Volvemos a lo mismo. Si ustedes tienen este tipo de accidentes de amputaciones de alguna falange o inclusive de la extremidad, o sea, también está documentado, solamente que sí deben de haber una serie de factores importantes.
Uno es que lleve la pieza, porque muchos dicen, no, la tiran prácticamente o la olvidan. No, llévenla como usted viene, en lo más limpio posible, se enjuaga, se echa en hielo, en una bolsa limpia, se cierra y se lleva la pieza corporal, o sea, sin miedo. Tal cual. Sí. Y al llegar debe de haber la mezcla de especialistas correspondientes, que es un angiólogo y pues de preferencia un traumatólogo también. Un traumatólogo junto con un angiólogo que es un especialista vascular, un cirujano vascular, son los que pueden implantar. Para poder unir, la extremidad. Ok, tal sí, cual. La falange, la mano inclusive. De hecho hay un episodio de una nueva serie que se llama Pulso, que está en una plataforma digital, en la cual en un escenario de víctimas múltiples, un joven pierde la mano, o sea, por amputación, y justamente lo llevan a él, le da la atención, el torniquete, no trae alguna otra lesión de gravedad más que esa, le ponen medicamentos para sangrado, bla, 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 le empaquetan y alguien de prehospital se dedica a rescatar la mano, justamente como lo comenta, y eso es real, y en la serie le reimplantan la mano. Así que sí, y hay reportes, de hecho una cirujana de León hizo un procedimiento de esos. Si mal no me equivoco. El miembro. Sí, y lo funcional y todo. Así es. Una persona sufre un asalto, digamos, le clavan un elemento punzocortante y yo lo veo y se lo saco porque pienso que lo está lastimando. ¿Qué deberíamos de hacer cuando algo se introduce en nuestro cuerpo? Híjole, de preferencia no moverlo. Sí, yo siento que muchas de las cosas que me está preguntando sí se han visto en series, muy, muy común. Por eso lo estoy preguntando. Sí, lo ideal es inmovilizarlo, llegar al hospital y todos esos pacientes deberían de recibir una exploración quirúrgica para ver si hay alguna lesión vascular venosa, arterial, que pueda estar tapándose ahí con el objeto, pero que al momento de sacarle, pues puede condicionarle pues mayor daño que beneficio. Eso es como... Que le voy a decir, en la mayoría de las veces llegan sin el objeto, A veces nada más pican y ya. Se van. Sí, pero si llega a haber esa situación, pasa. A mí me tocó un caso en el cual llegó una persona como tal, así llegó y me duele el pecho, ayúdeme por favor, me duele el pecho, y pues todos, bueno, pásenlo a choque, y uno dice, pues tómenle un electro, le duele el pecho. ¿Desde cuándo le duele el pecho? Desde que traigo esto aquí, y traía un arma punzocortante a nivel de tórax. No, bueno. Maestra, nada, radiografía, no le muevan, el paciente ni aire en el pulmón, ni sangre en el pulmón, ni lesión vascular, ni lesión cardíaca, nada. ¿Eso es porque dio en el lugar exacto? Sí, piel, tejido celular cutáneo, grasa, y no penetró a más y no tocó ninguna estructura. Fue impresionante, pero me dio un poco de, con todo respeto, me dio un poco de risa ahorita, porque le dije, me duele el pecho, ¿desde cuándo? Desde que traigo este cuchillo. Pues, claro, fue una cosa impactante, y estuvo en vigilancia, pues antibióticos, analgésicos, se suturó la herida, pues obviamente un cirujano especialista en tórax lo evaluó y nada. Posiblemente el hecho de que no lo haya retirado y haya llegado a tiempo no hizo el daño que pudo haber tenido. En este caso en específico, le hubieran quitado el cuchillo, no hubiera habido diferencia, porque no estaba tocando una estructura, pero si estuviera tocando una estructura, por ejemplo, la cavidad cardíaca, una aurícula, y estuviera encajado ahí, y se la quitan, ahí sí, se hace algo que se llama tamponade. La sangre sale dentro de las cavidades cardíacas, se va hacia el pericardio, que es una capa, una tela que recubre el corazón, se acumula ahí, no da de sí ese pericardio, esa saco, y apachurra el mismo corazón y fallece. Entonces, sí, en ese caso específico, le hubiera ido igual o no, pero para saberlo. Exacto. Pero tiene razón usted, ahí lo correcto fue lo que pasó, que él mismo se fue al hospital con el cuchillo y se fue agarrado. Lo intentaron asaltar.
Qué fuerte. Sí, no hay casos, pero Pues ahora ese sí. afortunadamente Exacto. sobrevivió. Ese afortunadamente Ese sobrevivió. Porque obviamente lo que vamos a platicar ahorita en ocasiones, así como dices tú que es la antesala de la vida, la terapia intensiva, hay que verlo desde otro punto, pues no todos los casos tampoco tienen este mismo. ¿Cómo es un día en un proceso o en una situación, ahora sí, en la vida de un médico intensivista? Es una calma engañosa, le llamo yo. Ok. Porque usted entra a la terapia intensiva y escucha el ventilador, la alarma del monitor cardíaco, donde está tomando la presión y se siente una calma. La verdad que se siente cierta tranquilidad, pero es una calma engañosa porque sabes que ese paciente está sedado, pero por dentro está teniendo lesiones que están comprometiendo su vida. Y esa calma de repente se pierde. Y hay, como le llamamos nosotros, crisis dentro de la terapia. Ya está estabilizado porque cuando entran de otros servicios, regularmente ya vienen manejados a la terapia intensiva. No los vemos de primer contacto, de primera vez. Ya está en urgencia, ya está en quirófano, ya está en piso, ya está atendido, se inestabiliza ya, lo estabilizan y como está grave, lo pasamos a terapia intensiva. O mujeres embarazadas o con puerperio también. Pero de repente puede ser que entre un paciente con una neumonía, una infección pulmonar grave. Se intubó en urgencia, se puso medicamentos para atacar la infección, antibióticos potentes, se le pasaron, tal vez si requería algún suero intravenoso, se le puso poquito, un medicamento para subir la presión, se sedó bien y se pasa a terapia. Y pasa ya ciertamente estabilizado. Pero de repente nos avisan, doctor, el paciente de neumonía está con la frecuencia cardíaca muy elevada. Vamos ahí y está con una arritmia. El corazón está latiendo como loco y nosotros tenemos que actuar en esos momentos. Restablecer el ritmo cardíaco, muchas veces con medicamentos y muchas otras veces con descargas. ¡Pah! Entonces, ustedes imagínense, estamos todos tranquilos. Imagínense un área toda tranquila y de repente una alarma. Ya, algo se descontroló. Y a correr. A correr, digamos, responsablemente, a actuar rápido. Ok. Como dicen, en situaciones de emergencias, no corres y no gritas, para que se mantenga la atención adecuada. Pero así es más o menos un día en terapia intensiva. Y le voy a decir algo también, que son situaciones regularmente muy trágicas, porque son pacientes que previamente estaban sanos o bastante saludables, porque sí hay algunos que tienen algunas enfermedades de base, pero de repente en cuestión de minutos u horas o en pocos días le cambia la vida. Pacientes que en la mañana salieron a trabajar y en la tarde ya están en terapia intensiva. Entonces, sí es una mezcla de percepciones bastante peculiar la terapia intensiva. Una tranquilidad engañosa. ¿Se necesita tener algo especial para elegir el ser intensivista? Cualquier médico, entiendo, lo puede estudiar, pero cualquiera puede tener el temple de esto que vamos a platicar. Yo creo que como todas las profesiones en la vida, tienes que tener ciertas características, cierto gusto, cierta pasión, y al igual que ser otra profesión, igual el ser intensivista. Pero sí se necesita una curiosidad más allá de las especialidades troncales. Por ejemplo, los que pueden entrar a hacer terapia intensiva en México, yo sé que nos ven de otras partes, porque en otras partes son de entrada directa, pero al menos en México primero tienes que tener una primera especialidad terminada. Urgencias, anestesiología o medicina interna. En algunas partes los cirujanos también podrían hacer terapia intensiva. Entonces, la verdad, yo me quedaba con la curiosidad y un poquito de impotencia de no poder seguir viendo la evolución del paciente en urgencias. Y entonces por eso se me creó esa inquietud de hacer terapia intensiva. El darle seguimiento a los pacientes graves para mí es bien interesante. No hay un área más allá de la terapia intensiva en el hospital. O sea, digamos, el hospital dentro del hospital es la terapia intensiva. O sea, así como decimos, el médico de los médicos somos los intensivistas. Cuando a un médico se le pone más su paciente, nosotros vamos y lo atendemos y lo traemos a terapia intensiva. Entonces, y ese médico sigue siendo su
su médico tratante, ¿verdad? Un cardiólogo, por ejemplo. Pero nosotros lo estamos cuidando en la terapia intensiva. Cuidando entre comillas, o sea, estamos interviniendo. Por eso muchos no le llaman unidad de cuidado intensivo, le llaman unidad de terapia intensiva. Porque no solamente es un cuidado, cuidar es de que no muevas esto, Sí, cuídalo. sí, es una terapia. Sí, es una realmente. terapia, exactamente, intervenciones. Intervenciones en conjunto, En conjunto, enfermería con medicina. Y también inhaloterapia y fisioterapia. Somos un equipo, es un equipo. Y en equipazo, enfermería. Enfermería también es súper importante Claro. en la atención del paciente grave. Entonces, tanto médicos como enfermeras o enfermeros o médicas, sí necesitamos tener esa curiosidad, esa pasión. Y sí, yo también creo que es cierto temple, cierto aguante. Un Porque gusto por la adrenalina también. sí, de hecho, le voy a decir algo, muchas de las veces cuando no estás viendo pacientes graves, sí se crea como una abstinencia. Es algo. Yo eso lo solvento porque mi otra actividad, que es crear contenido, es en relación a ese. Entonces mi mente está percibiendo, tú sigues viendo pacientes, porque yo hoy les voy a contar un caso y Claro, sigo en mi mente viendo por sigues, eso. exacto. Pero sí hay que desintoxicarnos de eso, porque la adrenalina, esa pasión sí es... Es adictiva. Sí, como la pasión de poder ayudar. Ujú. O sea, muchos dicen que tienen una parte ahí de cortar, de que eso les llena a los médicos, y pues en el fondo sí hay un pequeño porcentaje que puede hacer eso, pero creo más que en mi caso, por ejemplo, es como la pasión de poder ayudar a alguien. Esa satisfacción de poder ayudar a alguien. Sí, puede llamarse ego, puede llamarse lo que sea, pero al final de cuentas es una buena acción. ¿De darle más tiempo? O sea, comprarle tiempo al paciente. Pues sí. De hecho, maestra, el logo de muchas terapias intensivas es un reloj de arena, porque lo que hacemos es soportarlo, darle manejo de que la presión la mantenga bien, de que la función del riñón esté bien, de que el corazón esté bien. Ok, ¿para qué? Para que su enfermedad de base se comience a limitar o se comience a mejorar. Entonces, por eso es un relojito de arena. Cuando está acabando el tiempo, ¿qué le hacen al reloj de arena? Voltear. Lo volteas. Entonces, los logos de la terapia intensiva es eso, es comprar tiempo. Exactamente esa es la palabra. Por eso me sorprendió cuando dijo, darle tiempo. Sí, es darle tiempo al tiempo. Es cuidarlo, intervenirlo, y el trasfondo de función de base de cada paciente, su músculo de base, porque eso es muy importante. La condición física previa es lo que le marcará la pauta a su supervivencia y funcionalidad. ¿Cuáles son los casos que te han marcado y te han hecho lo que hoy eres? Yo creo que la sumatoria de todos, La sumatoria de todos te va dejando algo, pero sí, hay casos que te destacan más que otros. Y ¿Nos sobre podrías? todo, sí, claro, vamos a hablar, claro, que no se confundan, la mortalidad de una terapia intensiva, por ahí luego me criticaron cuando se los dije en el podcast de Pepe, no es tan alta, no es tan alta, 20% en algunas unidades de terapia intensiva, 30% máxima en otras, dependiendo la unidad, o sea, de cada 10 pacientes que se seleccionan para entrar, pues solamente 2 o 3 pueden fallecer, los demás pueden sobrevivir, pero muchos sobreviven con secuelas. También esa es otra, Eso de es que importante, hay claro. que evitar a toda costa enfermarnos gravemente o accidentarnos gravemente. Eso es un mensaje que les quiero dar. Pero los pacientes que llegan a fallecer, yo creo que son los que más te dejan. Y en lo personal, algo que me marcó mucho fue cuando estuve trabajando en X ciudad, en frontera de México, de mi mismo estado. Ahí nos llegaban situaciones bastante trágicas. No sé si puede hablar de cosas Sí, por supuesto. un poquito pesadas. Miren, un caso que yo recuerdo mucho es de un señor que llevaba a su hija. Entonces lo paró un retén de personas civiles armadas. Pero él hizo caso omiso. Lo que hizo fue evitar ese retén y darse la fuga. Wow. Le dispararon y todo, y aparentemente él pues logró escaparse. La fuga y todo, listo. Iba con su hija, entonces le dice, listo, hija, listo, todo bien. Ya lo voltea, y la niña con una herida de arma de fuego en la cabeza, y destrozada la cabeza. Wow. Oiga, hasta me pongo chinito. No. El papá se disoció,
entró como en un shock ahí mental y se fue, llegó como loco allá a la unidad. Ah, llegó directamente Sí, al hospital. llegó, porque esa carretera daba justamente al hospital. Siguió, se metió ahí, la bajó, mi hija. Ah, hombre, venía... Destrozado. Sí, era una lesión incompatible con la vida, porque tenía pérdida De el masa. hueso y exposición de masa encefálica. Ese fue un caso que ¿Fue de tus primeros casos? no, o- ya fue cuando yo era intensivista y me impactó mucho, le voy a decir por qué. Porque el papá se pegaba en la cabeza. En la... se me dan ganas de chillar. Sí, claro. Es por que se supuesto pegaba en la que sí, cabeza, por supuesto. pero así, o sea, y lo tuvimos que parar Por porque... culpa. Sí, por sentimiento de culpa. Se pegaba así, ¿por qué tú? Se pegaba como loco en la cabeza, escuchaban así los golpes así, y todos fuimos, no, A detenerlo. tranquilo, sí. Obviamente, pues ya, se quería llevar el cuerpo, no, una locura, no, ayúdenla, ustedes son los culpables, o sea, como que dices, en ese momento, la verdad, pues yo nunca me enojo ni nada con los familiares. Yo les digo, tranquilos, o sea, yo sé que es difícil, pero por favor, estamos en el mismo equipo, nosotros no podemos hacer nada, no podemos ir en contra de una lesión incompatible con la vida. ¿Se lo explicas Se lo así? explicas, porque si tú les dices, te confrontas, es lo peor. No me grites, no, porque entiendan que es una negación inicial, Claro, es inicia. natural, claro. Es una reacción natural de las personas. Imagínense su hija jovencita. No, pues no. Tuvimos que hablar al Ministerio Es lo que te iba a Público, preguntar, sí. pero ahí llegaron luego los soldados. Le dijeron, todo bien, no hay extra cuestiones, y acercaron y todo. Ya nada más llegó al Ministerio Público y todo, y pues ya se llevaron el la cuerpo, y chiquita. bueno, ahí sí ya hacen un procedimiento que yo desconozco, pero sí fue algo eso fue algo que me impactó muchísimo, y es en cuestión pues a lo mejor muy, muy traumática para los que lo puedan estar escuchando. ¿Y qué haces una vez que ves este caso que finalmente pues llega a Ministerio Público, como lo dices, el padre pues tiene que retirarse? ¿Qué pasa con ustedes? Regularmente, administrativamente primero, pues hacemos la nota correspondiente de que se recibió a la paciente, sin signo, bla, 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 se plasma bien, y pues el aviso al Ministerio Público, todo lo administrativo. Y entre nosotros, la verdad, sí, así tal nivel cual. personal, Sí, no, sí. claro. O sea, dices cosas hasta groserías, pero de lamento. Claro. Así de que, no manches, o sea, ¿cómo es posible? Madre, o sea, sí dices, ¿cómo es posible? O sea, que esta situación tan injusta de una persona inocente. No sabemos, no sé más, pero... Sí, el pues, contexto pero no una importa, niña, era una niña, una claro. jovencita, Ujú. que te gusta, 12 años. No, es unas cosas lamentables. Entonces sí, la verdad, muchas de las veces creen que los médicos somos fríos, y le voy a decir algo, por el bien de la situación debemos de mantener eso, Ujú. la verdad, porque si nos ponemos, o sea, no vamos a servir de más, no vamos a ayudar, vamos a empeorar la situación. Entonces debemos de mantenernos, la verdad, pues bastante tranquilos en medida de lo posible. Pero sí, ahí, híjola, yo hice algo que nunca había hecho. Una hermana que su paciente, su hermano, el paciente que teníamos, tuvo muerte encefálica, muerte cerebral que se conoce, y pues tienes que darle el diagnóstico de fallecimiento por muerte cerebral, que es técnicamente algo que... O sea, es fallecimiento por muerte Así es, cerebral. así Ok. es. Se hacen dos tipos de certificado. Cuando hay muerte cerebral o muerte encefálica técnicamente, se tiene que hacer un documento de pérdida de la vida. Ujú. Entonces ese paciente ya queda legalmente fallecido, con un certificado y todo. Ujú. ¿Sí? Después, si es un candidato a donar órganos, los médicos, los tratantes no nos metemos en eso. Hay un comité que se entera, o sea, cuando hay esto. ¿Por qué? Pues porque se hacen estudios, exploraciones físicas, se determina que el cerebro ya no tiene flujo y que no tiene actividad eléctrica, que está muerto. Entonces, ese comité va y aborda a la familia, y ellos tienen técnicas precisas, muy puntuales, para que puedan ellos considerar que esa persona pueda donar sus órganos o no. Puede ser un sí o puede ser un no.
No hay otra. Tranquilos, hay quienes sí quieren donar, tranquilos, hay quienes no quieren donar. Unos van a decir, que esto, que el otro. No, ahí sí y no, y se acabó. Si es no desea donar, ese paciente prácticamente se le quita el soporte y ya, pues se lleva el cuerpo a realizar el proceso correspondiente. Regularmente son de Ministerio Público, entonces se le hace nada más un certificado de pérdida de la vida, no el certificado definitivo de defunción, porque eso ya lo haría un médico forense. Sí, ya no lo haríamos nosotros regularmente, porque si hay situaciones clínicas que te pueden llevar a muerte encefálica. Casi siempre son traumáticas, traumatismos craneales o craneoencefálicos severos, lo que te llevan, que son cuestiones de violencia o lesiones que implican avisarle al Ministerio Público, pero cuando son situaciones clínicas, ahí sí podrías hacer los dos certificados, el certificado de pérdida de la vida y el certificado como tal de defunción. ¿Algún caso que nos puedas platicar para que también las personas entiendan que cuando muchos médicos dicen usen casco, no vayan a velocidades altas, cuiden de tener el cinturón, no es de verdad nada más por estar regañando? Qué buena pregunta. Hasta parece que se puso de acuerdo porque ahorita el doctor Olivares, cuando estuvimos en el podcast de Relatos Forenses, justamente me dice, oiga doctor, hay una epidemia de accidentes de moto, y tiene toda la razón, y ahorita usted coincide con lo mismo. Por alguna situación después de el encierro y de la limitación de movilidad que tuvimos por la pandemia, yo pienso, y con todo respeto, que nos hicimos un poco torpes al regresar a la movilidad, Sí, a esta nueva normalidad. Y ha habido un incremento de accidentes de motos que yo no vi antes de la pandemia, o de accidentes viales, volcaduras, atropellados, o sea, y también tiene mucho que ver que creo que el encierro nos hizo muy digitales, ¿no? Entonces ahora pues andamos por donde quiera distraídos. Entonces, eso que comenta es muy cierto, ¿eh? El casco salva vidas, número 1, y número 2, el cinturón de seguridad salva vidas. Ustedes pueden decir, no, es que por el cinturón se golpeó y se hizo un aire afuera del pulmón que se llama neumotórax, o hemotórax, que es sangre afuera del pulmón, contusiones dentro del pulmón. Sí, pero vivo. ¿Sí me explico? Si no hubiera tenido el cinturón, esas lesiones las tuviera, pero muerto. Esa es la diferencia. El cinturón de seguridad está demostrado que salva vidas, y obviamente la responsabilidad al manejar. Y si me lo permite, entonces les cuento casos en los cuales el casco de seguridad o el casco para cuando manejan moto, pues les cambia completamente. Mire, tuvimos en 2 unidades de cuidado intensivo, se le llama cubículo de terapia intensiva, me presentan un paciente en el cambio de turno. Tenemos un paciente de 20 y tantos años que iba manejando una moto sin casco de seguridad, en estado de ebriedad. Bueno. Se impactó sobre un montículo de caña. Al norte de Veracruz hay corte de caña y las dejan ahí apiladas. Se impactó a las 4 de la mañana, salió proyectado, golpe directo en la cabeza, y ese fue uno de los pacientes que terminó con fallecimiento por muerte. ¿Y llegó vivo? Sí, llegó con una lesión, una hemorragia intracraneal severa, con mucho edema cerebral, mucha hinchazón cerebral, y pues llegó a urgencia, lo intubaron, lo metieron a un procedimiento quirúrgico, neuroquirúrgico, salió a terapia intensiva, nunca le bajó la presión de adentro de la cabeza. Cuando hay un golpe fuerte, una sacudida, se hincha mucho las neuronas, las células que conforman el tejido cerebral, se va hinchando, y la presión del cerebro no la bajas. Y pues hay algo que se llama herniación, o sea, en los puntos más basales del cerebro hay centros que controlan la respiración, el latido cardíaco, la presión arterial, bla, 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 aunque el corazón tiene cierta autonomía, pero bueno, entonces a veces fallecen de alteraciones en la presión, alteraciones en el ritmo cardíaco, etc. Y a veces no, a veces solamente se muere la parte superior del cerebro y pues también pierde los reflejos del tallo, o sea, los reflejos más basales, y queda con autonomía trabajando el corazón y todo lo demás. Lo segundo que les dije es cuando se diagnostica muerte cerebral. Lo primero que les dije, cuando hay arritmia, pues es una muerte
cardíaca y cerebral. O sea, ahí se muere lo tradicional que conocemos. Y esa persona, ese joven, pues quedó con muerte encefálica. La familiar no aceptó que fuera donador de órganos y pues ya se determinó la hoja de pérdida de vida y pues se le avisó al Ministerio Público y todo. Bueno, no, pues no va a ser una cuestión de que otro caso exitoso, pero al lado me cuentan, es un paciente de 19 años que iba en su moto sin casco a las 2 de la mañana en estado de ebriedad, chocó contra un montículo de caña, salió proyectado, un hematoma, una hemorragia dentro de la cabeza, llegó a urgencia y le dije, espérame, ¿no es el mismo que me contaste? Dice, no, doc, que le conté, fíjese, fue de sábado No es cierto. para domingo, se lo juro. De sábado para domingo. Y el otro, de domingo para lunes. O sea, llegó ahorita en la O sea, mañana. como su gemelo. En un día diferente, en el mismo poblado, pero días diferentes. Uno de sábado para domingo y otro de domingo para lunes. Igual, esa persona sí sobrevivió, pero con secuela, mucha secuela. La mitad del cuerpo no la podía mover, sí hablaba poquito, sí entendía, pero pues la mitad del cuerpo con pobre movilidad. De hecho, le conté un caso, algo así al doctor Olivares, de otro que también, pero otro fue atropellado. Pero entonces se vuelve una epidemia de accidentes de moto y el común denominador es, pues, obviamente la falta de precaución. Todo accidente en moto mayor a 60, cualquier accidente en moto que viaje a más de 30 kilómetros por hora está determinado que te puede causar una lesión grave. Ustedes, pues sí, pero... O sea, 30 kilómetros. Sí, de 30 kilómetros hacia arriba. Obviamente, si supera 60, pues ya es más riesgo. Pero, ¿a cuánto viajan a veces? ¿O cuánto llegan a viajar las personas que andan en moto? Digo, para que haga conciencia. Y dos, siempre traer su casco de seguridad. Ha habido casos donde pues el casco de seguridad llegan a veces sin ninguna lesión de gravedad. Solamente entran para vigilancia, pero porque traían su casco de seguridad. Así que yo creo que eso sí es bien importante como medida de prevención. Claro. Me pregunto, llega una persona que ha tenido este accidente, pensemos, pero sí trae el casco. Cuando llega con ustedes, no le quitan el casco de inmediato. ¿Qué tienen que hacer? Regularmente lo hace prehospital. En este caso, los expertos, y les doy su lugar, son los profesionales, ya sea paramédicos, que son técnicos superiores en urgencias, son técnicos universitarios, algunos hay que son licenciaturas prácticamente, o hay otros que hacen técnicos, pero van nivel básico, medio, avanzado. Entonces, ellos ya tienen técnicas para poder extraer el casco con seguridad y como usted bien lo comenta, no es solamente quitarlo por quitarlo, tienen que tener cierta técnica de cuidado para que no les vayan a causar, no a causar, sino a empeorar alguna lesión de la columna vertebral cervical. O que esté conteniendo inclusive algo del... Pues es más difícil porque realmente no, cuando hay lesiones con el casco puesto es muy difícil que pueda llegar a tener alguna exposición de masa encefálica o algo así. Si se llega a romper, sí, pero también por eso hay que comprar cascos de buena calidad. Sí, hasta eso hay videos donde le dan un golpe a un casco, un martillazo y se rompe. Y se rompe, y pues no, y hay otros que sí son resistentes. Ahorita que nos platicabas de las cuestiones de donación de órganos, me comentabas antes de, para iniciar este capítulo, de un caso de una donación. Ya. Le pregunté si podía contar casos por así favor. muy impactantes. Ahí le va, maestra. Este no es un caso de que a mí me haya tocado vivir, pero está documentado. Hay noticias de esto. Inclusive hay artículos médicos. Un artículo médico que se publicó de esto que voy a contar. Sí, es muy sensible. Ahí como advertencia, ¿no? Como yo les digo, tomen un respiro. Y no es para crear miedo ni para crear caos, pero es un hecho real. A veces la realidad supera a la ficción. En Holanda hay una mujer relativamente joven, de 50 y tantos años, que tiene un evento vascular cerebral a causa de un trombo muy grande en una de las arterias del cerebro. Se tapa la circulación de la mayor parte del mismo y después de unos días se hincha tanto el cerebro
deja de haber, por tanta presión adentro del cerebro, como les comenté, deja de haber un flujo sanguíneo y deja de tener reflejos de los sistemas cerebrales más basales que se llaman tallo cerebral, que regulan la función pupilar, la respuesta de dolor en la córnea, muchos sistemas primitivos, ¿no? Obviamente pues, la cognición está perdida, pero esos reflejos primitivos se pierden y solamente quedan lo autónomo, la función del corazón, y que es suficiente, muy suficiente para llevarle sangre a todos los órganos y que estén con buena condición para que cuando se confirme la muerte encefálica, con los hallazgos clínicos muy específicos y confirmatorios con estudios de imagen, se hacen tomografías que se llaman angiotomografías, en los cuales no hay circulación del cerebro, absolutamente nada de circulación del cerebro desde las arterias más basales. Hay ausencia de la actividad eléctrica del cerebro con un electroencefalograma. Se hacen un protocolo muy importante y, pues, en esos países europeos pues más. Y esta mujer fue candidata a donación de órganos. Hay países en los cuales todos somos donantes o todos son donantes hasta que se diga que no. Y hay países como México en que todos somos no donantes hasta que se diga que sí. O sea, nosotros acá debemos de decir sí para que se donen. Allá no, allá todos se asume que es donación. Hay hasta controversia en eso, pero bueno, pues son las legislaciones de cada país y se respetan. Claro. La familiar obviamente confirma que quiere que ella, ya confirmada con muerte encefálica, una cultura diferente, sea donadora. Entonces, que se llaman donadora multiorgánica. Y los órganos principales los dona. Dona corazón, dona pulmones, dona hígado y dona riñones. O sea, lo principal. Sí, claro. Paciente cardíaco que tenía una falla cardíaca terminal pero que estaba joven, y sea compatible, lo recibe. Paciente con una falla hepática, joven, sin complicaciones mayores, puede recibir hígado. Paciente con insuficiencia renal por alguna malformación congénita, recibe riñones. Alguna neumonía que complicó el sistema pulmonar en alguien joven, que pasó también en COVID, que recibían trasplante de pulmones, recibe trasplantes. Y así. Entonces, casos famosos, Daniel Bisoño, que recibió, por ejemplo, un trasplante de hígado, y algunos que han recibido trasplantes de pulmón. Toño Mauri, ¿no? Creo que tuvo, con el COVID, tuvo trasplante de pulmón, bilateral de pulmón. Okay. De ese ejemplo. Entonces, pues ya, dona vida. A los 16 meses, así marca el artículo médico. O sea, un año y medio. Un año y medio. Okay. Un año y medio, la persona que recibió los pulmones comienza a tener ataque al estado general, dolor en los huesos, un deterioro de su aspecto importante, le comienzan a hacer estudios, fallece. Ok. Días o semanas después, la persona que había recibido el hígado, un cuadro clínico muy similar, ataque al estado general, dolor en todo su cuerpo, un deterioro en su aspecto físico impresionante, muere. Ok. O sea, el segundo donante. Exactamente, okay. El segundo receptor. Perdón. Sí, el segundo receptor de la donante, exactamente. Ok. Tercero, la persona que recibió el corazón, lo mismo. Y obviamente sus órganos trasplantados fueron los que principalmente comenzaban a fallar. El paciente de pulmón, falla respiratoria, así, ¿verdad? Sucesivamente, para no hacer más largo la historia. Y, pues, en diferentes lugares, atancados, y como diagnóstico de fallecimiento le encuentran cáncer metastásico de mama. Tumoraciones metastásicas, pero de células de un tipo de cáncer de mama. Los tres tenían lo mismo. Ok, se da aviso al cuarto receptor. Claro, nos faltaba uno. Bueno, dentro de la tragedia que estamos contando, afortunadamente el que recibió el trasplante de riñón tenía solamente formada
las metástasis o las tumoraciones, pero solamente en riñón. Le hicieron estudios generales y todo, escaneos, se llama PET scan, se le hicieron escaneos y todo, y no había metástasis. Entonces solamente quitaron el órgano trasplantado y él vivió. Siguió con su diálisis y eso que se ocupa, pero vivió. Entonces se da la conclusión y la pues impactante noticia de que la donante, sin saberlo y quien se salieran en los estudios, le denominan ahí en el artículo micrometástasis. Huellas, le llaman huellas de cáncer en los órganos. Pero no lo padece. Ella no lo padecía, o sea, no se le identificó un Ajá. tumor primario. Posiblemente, pues sí, era un tumor incipiente e imperceptible, pero que rápidamente pues lanzó a lo mejor pequeñas células y quedaron implantadas en esos órganos. A lo mejor ella nunca le hubiera pasado nada, o a lo mejor si le hubieran detectado tu tumor, la quitan, y las otras células, nuestro sistema inmune las ataca y las puede limitar, porque son células, no son ya tumoraciones o metástasis, que son diferentes. Pero las personas que recibieron los órganos se les somete a un tipo de fármacos que causan inmunosupresión, o sea, le bajan la respuesta inflamatoria propia para que pues no ataque al órgano. Exactamente, y no lo rechace. Entonces, la mezcla de esos medicamentos pues hizo que nuestras propias células de defensa no detectaran esas células cancerosas y no las destruyeran. Entonces, tal cual, el jefe de trasplantes que se encargó de eso, él tomó la decisión de publicar en un estudio médico este caso. Ustedes lo pueden encontrar, si me lo permiten, ahí lo pongo en los comentarios. Sí, por favor, sí. Y está la noticia. Él tomó la decisión de lanzar esa alerta, no ocultar nada, que creo que fue pues, algo bastante valiente, algo bastante correcto, y le llamaron que en lugar de donar vida, donó muerte. Qué fuerte está eso. Sí, yo cuando leí esa noticia dije, wow, o sea, si yo tengo convivencia con casos que son impactantes, eso me quedó así de que no puede ser. Porque imagínense, la familia de los receptores de los órganos y la familia de la donante, porque se le tuvo que informar. Sí, no, yo siento que esa es una tragedia pero es como una probabilidad que... No hay estadística Exacto. de eso, o sea, es un caso reportado y es el único que se ha reportado, así tal cual. Pero él, pues responsablemente, el doctor, el jefe de trasplantes, hizo el llamado a la comunidad médica en una revista científica de que había sucedido ese caso. Como un precedente. Hasta el momento, pues la medicina no... va a ser muy difícil. O sea... Si alguien me pregunta, doctor, ¿alguien puede donar cáncer en sus órganos? La respuesta es sí. O sea, ¿es posible? Sí. ¿Es probable? Muy poco probable. Así es. Pero ahí está. Pero puede suceder. Sí, y es lo que platicamos cuando me decía de las series médicas, los casos reales, pues prácticamente son los que a veces inspiran, yo creo que a las series. Vas a decir, qué caso tan complejo. Algo histórico. Y triste, y muy triste. Sí, porque se llevó a 4 personas. Bueno, el que se salvó del riñón. Sí, pero pues sí, exactamente, pero lo dejó nuevamente en una condición. Y a él podrían otra vez, ¿sí? Trasplantarle un órgano. Hay rechazos agudos y rechazos crónicos de los trasplantes y tienen como vidas medias también, depende del órgano, que 8 años, 10 años, 15 años y pues sí, se puede volver a trasplantar. ¿Y a él se le tomaría como un sobreviviente de cáncer? Buena pregunta. Honestamente no lo sé. Porque lo tuvo. Padeció, Ajá. pero no en su órgano nativo. No lo sé, maestra. No le voy a echar mentiras, pero es una pregunta muy interesante. No lo sé. Voy a investigarlo, pero sí es una buena pregunta. Mira, a mí me gusta preguntar, porque mi ardillita empieza a dar. No, sí tiene mucha imaginación en ese aspecto, pues bueno, no sé. Es que esos son casos médicos que... Son casos individuales, son casos complejos, son casos peculiares porque por eso dicen que no hay enfermedades sino enfermos.
No hay enfermedades, hay enfermos. O sea, cada quien manifiesta una enfermedad de forma diferente. No siempre la neumonía es en un mismo lado. No siempre las infecciones urinarias quedan abajo. A veces suben. O sea, cada situación es, paciente es muy peculiar. ¿Algún caso, doctor, que verdaderamente tuvieras la idea que podría salir bien, pero todo se complicó por el estado, por las circunstancias? Que nos puedas platicar un caso que verdaderamente... Sí. Yo los casos que luego me impactan porque a veces son muy abruptos los fallecimientos son los de infarto cardíaco. Mire, le voy a contar, este es un caso que hasta hace poco lo estaba recordando con un compañero. Es un paciente relativamente joven, 50 y tantos años, solamente con hipertensión arterial, muy ansioso el paciente. Llegó con infarto cardíaco, con una obstrucción total de una de las arterias. Se le detecta, se le inicia manejo, se pasa a cateterismo, se le destapa la arteria obstruida, se le pone algo que se llama stent, que es como un andamiaje metálico interno en las arterias, como yo siempre le llamo como el alma de acero, como el alma metal de los cables, Okay. así más o menos, no sé, imagínenselo. Sí, sí. Y restablece la circulación. Oh, ok. Bueno, el paciente sale aceptable, honestamente, pero la función de contractil del corazón se le ve afectada por el tiempo de muchas horas, más de 6, 8 horas de ausencia de flujo que tuvo. Entonces queda como atontado el corazón y batalla para contraerse. Ahí nos encargamos de darle medicamentos para que mejore la función, darle un medicamento para que se descongestione sus pulmones y no batalle tanto el corazón para trabajar, medicamentos para que suba la presión, pero el paciente estaba bastante bien. De alguna forma estaba bastante bien. De pronto, como le dejó de llegar sangre a una parte del sistema eléctrico del corazón que se encarga de que se contraigan bien las aurículas, que son las cabezas superiores del corazón y los ventrículos, comenzó a afectarse y hizo un bloqueo de su ritmo cardíaco. Pues ya le puse un marcapasos, comenzó a mejorar y bien. El paciente tenía 24 horas y su aspecto bastante decente. Y los medicamentos para la presión y para la función se le iban quitando. Y yo dije, pues va muy bien. O sea, yo les decía a mis compañeros, inclusive yo creo que si... porque retomó el ritmo cardíaco normal. Okay. Ya se le quitó el bloqueo de su corazón. Okay. Entonces le dije a mis compañeros, se me hace que así como va don Polanito de tal, va a salir adelante. Y le digo, ya yo creo que para el viernes lo dejamos de alta, así me acuerdo que dije. Bueno, a la mañana siguiente, ese viernes en la mañana, me dice el paciente, Doc, ya estoy cansado. Le dije, ay, pero pues por la cama es que están bien incómodas. Le digo, no hombre, ya, yo creí que hoy lo íbamos a dar de alta, pero todavía tiene medicamento y bla, bla, bla. Le dije, entonces vamos a aguantar más, vamos a esperar a que usted evolucione y pues a lo mejor pues pasa el fin de semana aquí, pero pues tranquilo. Dice, es que ya me quiero ir. Le dije, no, ¿cómo cree? No se puede ir. Le dije, todavía le dije, no se puede ir. Y se me quedó viendo. ¿A piso? Me dijo, no. Le digo, ¿a su casa? Y dice, no diga cosas, le dije. No diga cosas. Se va a ir a piso y luego a su casa, pero con calma. Pero yo lo vi bien triste. Y dice, ¿a qué horas pasa mi hija? No, pues ahorita a las 11, porque era la hora de visita. Pasa su hija, platica con ella, le dan abrazo, se despide, se va. No le miento, maestra. No sé, media hora, una hora después de que salió. Le comenzó a doler el pecho. Hizo una arritmia. Paro cardíaco. O sea, dejó de trabajar adecuadamente el corazón para expulsar sangre. Le dimos RCP, adrenalina, medicamentos para tratar las arritmias, intubación. No salió. Después del tiempo correspondiente y de que no tuvo un ritmo que correspondiera a algo que diera posibilidades de que saliera adelante, pues se terminó el fallecimiento. ¿Y tú qué pensabas en el momento que estabas? Yo la verdad me sentía con incertidumbre y le voy a decir algo. Los médicos, y no me dejarán mentir mis compañeros o profesionales de la salud, luego nos culpamos a nosotros mismos.
Yo hice algo, yo dejé de hacer algo, ¿qué pasó? ¿Qué se me fue? No, señores, a veces es una evolución natural de alguna enfermedad. Y en este caso, lo más probable, ahí platiqué de hecho con el doctor Olivares, es que sea una retrombosis de la zona que se abrió. El stent, aunque sea un andamiaje metálico, se vuelve a formar un trombo por dentro. Okay. Se le vuelve a formar un trombo y se obstruye. Y un tejido ya dañado previamente, pues es catastrófico. O puede que se haya trombosado otra arteria, o sea, un coágulo en otra arteria que no había presentado. ¿Sí? Se le llama fuego amigo. Una zona de inflamación de una arteria puede inflamar a otra contigua y causar otro nuevo infarto, y pues ahora sí que es letal. Ahí se habla con la familia, se le dice que esa es la causa de fallecimiento, es eso, y si ellos pues dicen que está bien, que llegamos certificado, no hay por qué hacerle una necropsia, que es lo que luego se cree que a todos los pacientes se hace, y no, nada más a los que se tenga una duda diagnóstica y que el familiar quiera saber un diagnóstico específico, o pacientes por lesiones, por accidentes o lesiones, también serían candidatos a necropsia. Pero ese paciente no, se llenó el certificado como infarto agudo de miocardio. ¿Tú creerías que hay personas, y no estoy hablando de cuestiones de paranormales, que escuchan a su cuerpo, lo conocen lo suficiente para saber que algo está mal? Yo creo que sí, yo creo que anímicamente sí perciben cosas. Digo, se tienen varias teorías en las cuales las personas comienzan a ver personas fallecidas que fueron familiares suyos. Se tienen varias teorías de que zonas de hipoflujo de sangre activan ciertos recuerdos y por eso comienzan a ver eso. Otros le atañen algunas cosas extra o paranormales. Pero al final de cuentas siento que sí, que a lo mejor una mezcla de cosas sí pueden presentir que pueda llegar a un final. De hecho, hay personas que a veces nada más están esperando, por ejemplo, esto. ¿Por qué interesaba que llegara Claro, su hija? la hija, claro. Muy curioso. Habló con ella, platicó con ella. La esperó. Y así como estas, le puedo contar algunas otras que también han sucedido. De que llega alguien y me dice la enfermera, ¿qué huele, doc? Nada más la estaba esperando. Y yo, demasiada coincidencia. Demasiada coincidencia. No sé. Yo siento, como usted dice, que ya sí el cuerpo se presiente. Y no podemos preguntarles. No podemos ir al más y decirle, oye, ¿sientes algo? Porque a lo mejor te van a decir, sí, uno siente cuando va a morir. No te lo puedo decir, pero sí sientes. Por cuestiones fisiológicas, fisiopatológicas, espirituales, lo que tú quieras, pero yo creo que sí debes de presentir. Ahora, ¿cómo vas a saber? Pues no puedes ir a hacer una encuesta al más allá. Pero de que se presiente, yo creo que sí hay una mezcla de factores que puede ser. Y me ha pasado lo contrario. Pacientes que yo digo, Nel. Se va. No, maestra, hay cuenta que, porque somos un centro de donde se hacen cateterismos cardíacos, entonces nos tocan muchos de esos pacientes, y somos un centro de pacientes embarazadas también, o sea, hay mucho ingreso de ese tipo. Okay. Somos terapia polivalente, recibimos de todo. Me tocó un paciente que igual entró el intervencionista, cardiólogo intervencionista, que son los especialistas en atender este tipo de pacientes, le destapó una arteria, muy similar al otro, o sea, son casos muy similares, pues, obviamente. Le destapó la arteria y me dice, ¿sabes qué? Sí le puse el stent, dice, pero no me dio datos de que tuviera flujo la arteria. Y yo, ¡ójule! Pues a ver cómo nos toca. Pues ahí va para arriba. Ya, lo traen sus médicos, un traslado seguro y llega. No, hombre, maestro, hubiera visto el paciente. Como su corazón no podía bombear la sangre, se congestionan sus pulmones. La saturación de oxígeno bien baja, el paciente con la frecuencia respiratoria bien acelerada. Le dije a mis compañeros, ¿sabes qué? Se me hace que vamos a terminar intubándolo porque no podía respirar bien. Le dije, vamos a darle chance. Hay un sistema que se llama ventilación no invasiva, como la que le ponían al Papa... ahorita al Papa Francisco, al Papa Francisco, ahorita que estaba enfermo de bronquitasias y EPOC, de una enfermedad pulmonar crónica, entonces le ponían una ventilación invasiva. Es una mezcla de oxígeno,
una mezcla de un poco de presión para que gane más aire en los pulmones y una presión que queda a la expiración para que no se colapsen los pulmones y se pueda difundir mejor el oxígeno. Eso básicamente es como funciona a grosso modo una ventilación mecánica no invasiva. Ok. O sea, no intubas al paciente, se la pones por arriba. Wow. Y trabajas en quitarle lo que le condiciona la dificultad respiratoria. En este caso, le pusimos unos medicamentos para subirle un poquito la presión que la traía baja. Se llama shock cardiogénico, lo que estoy describiendo. Le pusimos, ya que agarró presión, un poquito de diurético para que comenzara a vaciarse, a limpiarse sus pulmones. Pero yo la veía bien mal. Y le dije, yo a veces les pregunto, ¿cómo te sientes? Dice, me dice así, porque no pueden hablar, están así. Y le digo, si no mejoras, a lo mejor te vamos a tener que sedar para ponerte un tubo en la garganta y conectarte a un ventilador, un respirador. Ya les explico así con sus palabras sencillas. Y me hizo así, pero así seguro. No va a pasar. Pero maestra, yo veía la frecuencia respiratoria. Más de 30 de respiraciones por minuto es un paciente en estas condiciones que tiene muchas posibilidades de que requiera una intubación. No intubamos porque queremos, quiero hacer una aclaración. Intubamos porque se requiere, ¿sí? Por tanto, la mortalidad sí aumenta con alguien que requiere intubación porque es un paciente más grave. Así de sencillo, o sea, para que se den una idea. Porque es que se muere porque le puso el tubo. No es causa-efecto, es una como situación de coincidencia, obviamente. A quien intuba es el más grave. Bueno, porque nada más quería hacer esta aclaración. Eso porque está buenísimo. siempre Sí, nos sí, echan. sí. Y ya le digo, si no mejoras, y yo les pregunto, ¿cómo te sientes? Le digo, porque si sigues y te cansas, te voy a tener que intubar, pero para ayudarte, no para tú tranquilo, confía en nosotros, siempre le digo. Y el señor dice, así me hizo. Dije, che, muy valiente. Muy gallito. Muy gallito. Sí. Así. Pero entonces aguanta esto, no te la quites, ¿no? Aguanto. No, hombre. Eso lo recibimos a 1:30 mañana. No le voy a echar mentiras. Al otro día en la mañana, porque yo les doy revistas para que lean. Con lentecillas así el señor. Leyendo, pero como si nada, ya nada más con tantito oxígeno aquí. Porque yo entrego turno, obviamente. Yo no estoy en la mañana, en la tarde, otro y en la noche. Sí, señor. Le dije, órale. Le dije, pues, ¿qué no era usted el que no podía respirar ayer? O sea, así a veces juego con los pacientes, responsablemente, obviamente. Y me dice, aquí andamos. Queda un poquito ronco a veces por la presión y todo. Él no se intubó, no requiere intubación. Entonces le dije, pues qué bien que aguantó. Y dice, sí, aquí andamos. Le dije, a ver, póngase aquí. Le dije, para tomarle una foto. Le dije así. Dice, sí, tómeme la foto. Me dice, yo le doy permiso. Pero nunca la subí porque obviamente no. Pero no, o sea. Y no le daban esperanza. O sea, sí había esperanza, pero poca. Para ser muy honestos. Porque sí, yo pensé que que iba a terminar intubado. No, salió adelante. Y así. Como eso le puedo contar casos. Por eso yo a veces ya no me estreso de más. Solamente lo justo. Hago mi trabajo y sé que el cuerpo de cada persona va a responder. Yo le pongo lo que ocupa, lo justo. Y ya dependerá del cuerpo de cada persona. Y yo trato ya no de culparme. Porque yo sé que estoy haciendo las cosas de lo descrito. Y ya no está en mí. Porque ya no es mi responsabilidad y eso pues es por salud mental. Van a decir, qué frío, doctor. No, o sea, si no aguantarían, también son humanos, también tienen una vida. Hay que estar primero bien como personas para después estar bien también como profesionales, si no te vuelves un círculo vicioso y terminas autosaboteándote y con síndrome de burnout, del quemado mentalmente, y la verdad ya no te puedes desempeñar bien en lo profesional. Ya como para cerrar, te tengo una pregunta. ¿Tú trabajas con la muerte o eres enemigo de la muerte? Pues yo pienso que la muerte es un proceso que pues al final de cuentas todos vamos a tener y que pues nunca me había puesto a pensar si trabajo con ella o estoy en contra de ella, pero yo quiero verlo de esta forma. Yo trabajo con la vida. Yo trabajo con la vida, yo hago las intervenciones para darle un confort a los pacientes,
para darle una adecuada atención y ya no está en mí si tiene un desenlace que se podría considerar inadecuado. O sea, yo lo que me enfoco es en el proceso correcto de atención, en tratar de disminuir las posibilidades de mortalidad, pero también de funcionalidad. Entonces, pues no, yo creo que no se puede pelear contra algo inevitable. Sí, eso es lo que yo pienso. Entonces, más que estar en algún concepto contra el proceso de término de la vida, pues estoy en el proceso de pues mejorar la atención para la calidad de vida, o sea, y mortalidad, o sea, no nada más es que los pacientes vivan, sino que vivan bien, funcionalmente queden bien. Esa sería mi respuesta. A lo mejor me escabullí un poco, pero pues tengo que de alguna forma respetar mi situación médica profesional, por decirlo de alguna forma. Si tuvieras que elegir y literal te lo voy a preguntar así, si tú estuvieras en una situación de estar en una terapia intensiva, ¿te sentirías protegido y en el lugar perfecto para salir adelante? Sí, y yo les he dicho a mis residentes, saben que son mis alumnos. A mí no me gusta decir que son mis alumnos, ellos me dicen, sí, diga que somos sus alumnos. Yo les digo, son mis amigos, dicen, no, usted no es mi maestro. Pero sí, yo les dije, hey, si un día caigo grave, me traen a la terapia intensiva, a la que sea, pero me atienden ustedes, porque yo confío en la atención de mis alumnos o de mis compañeros a los cuales yo les estoy enseñando algo. Porque la terapia intensiva, más que un lugar, es una actitud. Wow. Es decir, puedes tener el área física, pero sin profesionales a lo mejor capacitados, y aunque sea el super hospital de las Lomas o de los Baches, el super hospital privado, si no tiene un cuidado continuo de profesionales entrenados, pues no va a ser una terapia intensiva. Y puede ser una terapia pública de alguna águila y ser una buena atención. Así tal cual, ¿eh? Entonces, la terapia intensiva, digo, claro, si es un lugar, o sea, es un lugar físico, pero por eso es como una frase media poética, ¿no? Claro. La terapia intensiva, más que un lugar, es una actitud. Y quiero hacer énfasis, no sé si lo hice, pero siempre lo hago, no solamente es por especialidad médica, médicos o médicas, no, es un equipo interdisciplinario. Enfermería. Enfermeros y enfermeras son súper importantes. Que a veces no se les reconoce. No, son. Claro. Miren, yo siempre les digo, y luego a veces mis compañeros médicos de ahí me echan, pero yo les digo, ¿puede en un turno no venir un médico de terapia? No vino, se chocó, se cayó y se pegó en la cabeza, no vino y no hay quien lo cubra. Y enfermera puede decir, pues yo aquí mantengo al paciente hasta que llegue un relevo, pero lo mantienen. Wow. ¿Sale? Sí. Y no al revés. O sea, es más difícil que uno me diga, hola, una bomba para programar, es más difícil. Claro, obviamente estoy poniendo situaciones extremas, sí, claro. como la película de Un día sin mexicanos, un día sin enfermeras, sería más difícil que un día sin médicos. Pero ojo, no estoy menospreciando a los médicos. Nada más quiero que se quede claro eso. Quiero no solamente darle el lugar correspondiente a cada uno, al personal de enfermería, que muchas de las veces es como infravalorado, diría yo. Sí. Y que también sepan que se considera interdisciplinario no solamente por medicina y enfermería, también por inhaloterapia, o sea, los que son cuestiones de especialista en cuidado respiratorio, y los fisioterapeutas, que son licenciados en movilidad en rehabilitación. Son muy importantes. En Sudamérica le llaman kinesiólogos, pero al final de cuentas es un equipo interdisciplinario, inclusive biomédicos que se encargan de la funcionalidad de los equipos médicos. Wow. Es todo un equipo, tanto yo hablo por mi especialidad de terapia intensiva, pero en todo el hospital y en todos los procesos de atención de salud es algo que manejamos como grupo. Y ojo, todo lo hacemos en pro del paciente. Y también estamos o debemos de estar en el mismo equipo que el familiar del paciente. Ellos deben de sentir que estamos
en equipo con ellos manejando estos casos. No ocultarles nada, hablarles con la verdad, ser transparentes. Y les puedo, no tengo a lo mejor canas, bueno, sí, a veces es poquito en la barba, no tengo canas, pero ya tengo algunos años trabajando en esto y les puedo decir que esa es una muy buena forma de llevar pues un proceso de atención lo más pues adecuado para nuestros enfermos graves. Cuando yo conocí a Jorge y empecé a hacer esto con él y platicamos de ti, en algún momento saliste al tema. Y Jorge, algo que me dijo fue, es que él es el doctor de los doctores. Así fue esas fueron sus palabras. Muchas gracias. Porque me dijo, pueden haber médicos, pero un intensivista, no cualquiera. Y el doctor Eder Zamarrón es el doctor de doctores. Mire, yo ahí quiero aclarar, todos somos importantes en la atención de los pacientes, todos tenemos nuestro lugar y el mejor doctor es el que te está atendiendo. Y tú como profesional debes de tener en cuenta eso, de que en esos momentos tú eres o debes de ser el mejor o hacer lo mejor para ese paciente. Y eso quiero transmitirlo y que las personas transmitan sus dudas, interactúen, agarren confianza responsable con sus médicos tratantes o profesionales de la salud tratantes para que se cree un buen ambiente de atención en situaciones que son, como bien lo comentamos en este episodio, son a veces pues muy duras, impactantes y muchas de las veces imprevistas. En la mañana estabas bien, así me han dicho, pero en la mañana salió a trabajar. Exacto. Y ahorita está entre la vida y la muerte o a veces ya con fallecimiento. Entonces yo creo que muchas gracias por las palabras, son inmerecidas, pero la verdad que nuevamente le digo que les agradezco mucho, maestra. Y viniendo de usted, mucho más. Y viniendo del maestro Jorge también, porque de todos, ¿verdad? Yo sé que son muy buenos y pues ya se los dije y no es cebollazo, pero vemos el ecosistema de Pepe y Chema. De relatos del misterio, acá, relajos forenses que ahorita... Sí, ya los estaba yo yendo. Ay, no, es que el doctor... Ya tenía yo ganas de entrar. No, sí, estaría muy bien uno entre los tres. Pero sí, aquí andamos al pendiente y pues muchas gracias de verdad por este espacio. No, te lo agradezco. De verdad hay personas que, lo voy a decir así, no creí merecer estar enfrente. Por los conocimientos y por lo que aportan. Así que de verdad espero que no sea la última vez, que sea una de las ocasiones de tenerte a ti, porque creo que faltan muchos casos. Sí, hay muchas cosas que yo creo que este espacio está mucho. Oiga, y le voy a decir algo, hace preguntas quirúrgicas. Hace preguntas que nunca me habían hecho y muy así. Pero está bien, eso está bien porque la verdad que también te hacen pensar más allá de lo técnico que uno está acostumbrado. Eso está padre, muy padre. No, pues muchas gracias. Aquí aprendiendo y pues yo creo que lo mejor es tener personas que aporten y que nos dejen enseñanzas o nos dejen por lo menos esa curiosidad de investigar. Ándele, exactamente, de acuerdo. Pues muchas gracias, doctor Eder Zamarrón. ¿Dónde te podemos encontrar? Muchas gracias, maestra Vilma, por la invitación. Ahorita estoy en YouTube, me pueden encontrar como dr.zamarrón, con Z, doctor Zamarrón, MD, donde estoy haciendo algunas, de hecho estoy haciendo reacciones a algunas series médicas. Eso entonces, está muy... ya te vi, claro. Sí, entonces, eso a lo mejor le puede interesar a su público. Sí hago cuestiones de análisis técnicos, pero luego como traduzco a palabras sencillas, es como que lo que estoy haciendo, y algunos mini documentales de cuestiones como interesantes médicas, fenómenos médicos. Eso está increíble. Sí, también de hecho los fenómenos extranormales, pero con explicación médica. Ahí tengo unos mini documentales de el por qué cuando dices, la guardia está tranquila, llegan 3 pacientes juntos. Que por qué dices, vi a mi familiar que vino a visitarme, ya va a fallecer el paciente. Hay ciertas explicaciones. Obviamente nos debemos de agarrar a eso los profesionales de la salud,
Pero al final de cuentas, pues cada quien le da también su connotación, a lo mejor no científica, que yo respeto y debo de confesar que también lo veo. Porque sí, hay muchas cosas que a veces no tienen explicación. Pero bueno, y ese era tema de otro capítulo que... No, pues ya nos metiste aquí el gusanito, así que por favor, espero que eso sea muy pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por este capítulo que creo que les va a encantar porque oírlo de primera mano de un médico que está en el lugar y sobre todo que tiene todas estas ganas de salvar y de dar honor a su profesión, bueno, pues creo que eso es lo más importante. Les recuerdo Vilma Naranjo 3 en Instagram, todas las redes de Relatos del Misterio, también de Relatos Forenses, como dice el doctor Zamarrón, de todo el ecosistema de Pepe y Chema. Les agradezco mucho y hasta la próxima. Muchas gracias.